y eso, Roberto, que a Úrsula la podría decir algunas palabritas en alemán, pero no creo que la Uy, pudiera gustar. uy, pues está. Entonces, por eso, El 4 de julio es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a hablar del Día de la No Independencia y que Javier prácticamente lo está instaurando para celebrarlo cada año. El Día de la No Independencia. Bueno, él le puso el Día de la Dependencia, pero pues es prácticamente lo mismo. También imagínense un siervo y, y un amo. ¿Quién es el amo? ¿Quién es el siervo? Y estamos hablando de bloques mundiales de mucho, muchísimo peso, de las economías que mueven prácticamente al mundo, una o dos de las economías que mueven prácticamente al mundo, y para eso Javier ha estado siguiéndole el paso a los gestos, a las firmas, a los tratados y a todo lo que ha venido pasando esta semana. La sumisión, vamos a hablar de la sumisión así como servidumbre, que no me gusta el término servidumbre porque debe extinguirse, aunque algunos se empeñan en que siga. Bueno, pues así como un esclavo agachó la cabeza la Unión Europea frente a Donald Trump y eso pues te debe poner muy orgulloso, Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Si quieres empezar por un breve resumen de por qué la dependencia de Europa, por qué la sumisión de la Unión Europea frente a Estados Unidos, frente al Donald Trump. ¿Qué escenas, qué escenas vimos? Adelante, te escucho, Javier, bienvenido y un gustazo como siempre. bien hallado entre la buena gente de detrás de la razón. Sí, el 25 de julio de este año va a pasar a la historia y es irremediable ya como día de la declaración de la sumisión o de la dependencia europea. En ese escenario, en ese campo de golf de Tambury, en el suroeste de Escocia, en ese campo de golf de Trump, fue a rendirle vasallaje y sumisión la representante, altísima representante de la Unión Europea, que, ojo, la Unión Europea liquida a Europa. Parece un juego de palabras, pero es una realidad. La Unión Europea liquida a Europa en el mayor y mejor acuerdo desde siempre para Estados Unidos, según Trump. 800.000 millones, hago un resumen, 800.000 millones de nuestro dinero en comprar a Estados Unidos armas y energía. 600.000 millones de nuestro dinero en inversiones directas e indirectas para empresas en Estados Unidos. Parte de las empresas europeas deberían mudarse entonces a Estados Unidos. Compromiso de compra de vehículos y productos fabricados en Estados Unidos. Aranceles de Europa a Estados Unidos. Pero esto no incluye el famoso rearme, aparte, que de facto implican otros 850.000 millones para las 5 armamentísticas de Estados Unidos y el mantenimiento de la OTAN bajo la dirección de Estados Unidos, aliviando así la carga de Estados Unidos en la estructura atlantista creada para favor de Estados Unidos. Y a cambio, la Unión Europea recibe de Estados Unidos unos aranceles del 15%, que veremos que en algunos casos es más, luego le entramos al detalle. La Unión Europea, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea que liquida Europa es una organización de Estados Unidos y de Reino Unido de la anglosfera para prevalecer constantemente sus intereses sobre la Europa conquistada en esta parte occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Puro servilismo, puro expolio, con una clase política europea corrupta y con sistemas antidemocráticos. Como diría Cicerón en su famosa Catilinaria, dirigiéndose en la Roma antigua al conspirador Catilina, y le decía en latín, quo usque tandem abutere, ¿hasta dónde vas a abusar de nuestra paciencia? Y en vez de decir Catilina, yo diría von der Leyen, ¿hasta dónde vas a abusar de nuestra paciencia? La Unión Europea ha destrozado la posibilidad de que Europa vuelva a ser Europa. El 27 de julio del año en curso es el día, por lo tanto, de la declaración de la sumisión de la dependencia europea. Y resumo
en este resumen que estoy haciendo inicial. Un tratado desigual, asimétrico, donde uno paga derechos de aduana a una altura mínima del 15% y el otro nada. ¿Cómo llamar a esto más que un tributo, una sumisión? Dos, un acuerdo de inversiones de 600.000 millones de dólares en un sentido único hacia Estados Unidos, pero que costará ¿cuántos empleos en Europa? Tres, una venta forzada, una venta de, iba a decir, de mafioso a extorsionado de 750.000 millones de dólares de energía, pero con el impacto sobre la soberanía energética propia de todos los europeos. Y ese mito que querían hacernos creer que iban a favor de la descarbonización y con el objetivo que antes se predicaba del objetivo net zero o cero neto de emisiones de CO2. Es ilusorio creer que Donald Trump separará Donald Trump como figura, pero detrás las élites de Estados Unidos con esto se van a parar en sus reivindicaciones para hacer de Europa despreciada en su soberanía un fiel vasallo todavía más fuerte. El acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea pasa, por lo tanto, en realidad de un 4,8% al 15% en productos comerciales. En servicios, Estados Unidos, como tiene superávit con la Unión Europea, eso no se ha tocado. En energía, la Unión Europea tendrá que comprar sí o sí por valor de 750.000 millones en 3 años a 250.000 millones por año en dólares a gas licuado de Estados Unidos. El gas comprado a Estados Unidos nos cuesta 40% más de lo que se compraba, el coste de lo que se compraba a Rusia. 40% más. En inversiones, como he dicho, la Unión Europea tendrá además que invertir en Estados Unidos otros 600.000 millones de dólares. A ver, señores, no estamos hablando de un sistema de libre empresa cuando hablan del capitalismo. Quien invierte lo hace donde cree oportuno, pero este acuerdo va más allá. Obliga un Estado a otro en dónde y cómo y cuánto tiene que invertir. ¿Dónde está el libre mercado? ¿Dónde está la libre empresa? ¿Dónde están los liberales? ¿Por qué se callan? En mi opinión, la Unión Europea no solo se ha equivocado, ha aceptado este acuerdo, ha traicionado a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas de Europa. Las recetas, los gastos, por así decirlo, aduaneros, pasan de ser de 7.000 millones de dólares al mes a 27.000 millones al mes de tasas aduaneras. Es una brutalidad. Y, por supuesto, se penalizan los productos de muchos países. Luego voy con detalle. Si quieres, entramos un poco más al detalle. Sí, vamos al detalle porque parece que luego las cosas que se dicen se olvidan. Es un resumen que creo que ya es aterrador, pero viendo el detalle vamos a ver lo aterrador que es. Por lo tanto, más aranceles, más gasto militar, compra de energía más cara a un solo proveedor, claves de la rendición de la Unión Europea ante Trump y antes de Trump, porque esto ahora viene de Trump, pero las políticas de reducción de derechos sociales, como vamos a ver en la mitad de la exposición, ya viene de antes de Trump. La Unión Europea va en contra de trabajadores y pymes y de falsos autónomos de la Unión Europea. A falta de conocer la letra pequeña, el acuerdo comercial suscrito, vamos a ver, la presidenta de la Comisión Europea accedió a desplazarse a un país, a una zona fuera de la Unión Europea, como es Escocia, al campo de golf de Trump en Escocia, cuando el magnate pasaba unos días de ocio y, por lo tanto, el acto de sumisión, vasallaje y servidumbre en nombre de los países de la Unión Europea por esta señora von der Leyen. Los detalles son la sumisión al dictado de Washington. Se había puesto como fecha límite el día 1 de agosto para que nos aplicasen un 30% a todos los países europeos. Y lo quieren vender como que ha sido un gran triunfo, pasar del 30 al 15. No, no, se ha pasado del 4,8 al 15. Nos iban a imponer el 30, pero no se ha peleado ni esto, ni una mijita, como se diría en
países de Iberoamérica, ni una mijita, ni una miaja, ni una pequeña pelea o defensa de los intereses de Europa. Por eso la Unión Europea ha matado a Europa. Un arancel genérico del 30% se decía, dice Merz, también aplaudiéndolo, o el doctor Schmerz. Lo único que me hace pensar que todos han hecho Lüschen, chupar, en alemán. No puedo decir más. Trump se ha salido con la suya. Por primera vez en décadas logra sellar entendimientos comerciales que en la práctica suponen un encarecimiento de las transacciones, pero van en una sola dirección. La Unión Europea además se compromete a aumentar sustancialmente sus importaciones a ese país. Aranceles, vamos a ver lo primero los aranceles, del 15% a las exportaciones de la Unión Europea. Es un gran triunfo, lo venden. Para Trump, claro. Para la Unión Europea, que acepte esta cifra que inicialmente era inasumible y que ya venía aplicando en realidad desde hace un par de meses, en la Unión Europea habían dicho que se trataba de tasas injustas, bla, 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 desproporcionadas, bla, 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 ilegales, bla, bla, bla. Sin embargo, las asume y nos la quiere colar como si fuese un triunfo. En la Unión Europea habían cifrado esa cantidad en 200, el desequilibrio comercial con Estados Unidos, en 236.000 millones de euros, que ahora se van a quedar en un desequilibrio de 50.000 millones de euros en productos, no en servicios, porque en servicios somos deficitarios los de la Unión Europea frente a Estados Unidos en balanza comercial. Y estos 50.000 millones si se contabilizan los servicios. De unas transacciones totales de 1,5 billones de euros aproximadamente. Se comprometían a ajustarlas incrementando algunas importaciones, mientras que abogaban por la introducción de aranceles 0% para vehículos y productos no industriales. Han acordado abrir sus países al comercio, los países de Europa, al comercio con aranceles cero. Es un factor muy importante y así presume Trump de ello frente a los 27 países miembros de la Unión Europea. ¿Esto sirve para salvar las industrias europeas? Aranceles cero para una serie de productos estratégicos, entre los que se citan aviones y sus componentes para empresas como Airbus o Boeing, determinados productos químicos, determinados medicamentos genéricos, equipos semiconductores, determinados productos agrícolas, recursos naturales y materias primas esenciales, pero de Estados Unidos. Y han puesto en valor que el tipo arancelario único del 15% por parte de Estados Unidos se aplicará, en el caso contrario de las empresas europeas, a todos los sectores, incluidos, paradójicamente, los automóviles, los semiconductores y los productos farmacéuticos. Si son semiconductores y productos farmacéuticos de Europa, 15%. Si son de Estados Unidos, 0%. ¿Y por qué se vende como una victoria si supone un aumento excepcional sobre lo que antes había de Trump? Porque estamos pasando de que en el caso de los vehículos, antes de este Trump 2.0, era una tasa del 2,5 y se ha pasado al 25% y ahora no hay que subestimar este 15%. Se decía que no lo podíamos admitir. Se van a perjudicar sectores semiconductores, de fabricantes de vehículos, sector farmacéutico, por lo tanto, Alemania, Países Bajos, Irlanda, y la reducción de aranceles que paga Estados Unidos. La Unión Europea asume más aranceles por parte de Estados Unidos. Se pasa de una tasa del 2,5% de los vehículos procedentes de ese país a que ya no les ponemos el 2,5% a los vehículos de Estados Unidos, les ponemos un 0%. En cambio, los que exportamos o pretendamos exportar nosotros a Estados Unidos tendrán un 15%. Además, ese 0% que ponemos a todo lo que venga de Estados Unidos se aplica a productos agrícolas, en contra de los propios productos agrícolas europeos, como los frutos secos, se dejarán de estar grabados, la langosta, no voy a entrar en detalles, los pescados, los quesos y algunos productos lácteos de Estados Unidos. También se incluirá la comida para mascotas que venga de Estados Unidos. El listado definitivo se va a publicar dentro de unos días, pero ya se ve claramente por dónde van los tiros.
hay 70.000 millones en valor de los productos de Estados Unidos que pasarán a tener aranceles cero. En cambio, cifra brutalmente más alta de productos europeos que sí tendrán un gravamen del 15%. Esto es un acuerdo asimétrico. Esto es un acuerdo de vasallaje. La Unión Europea se arrodilla tras la cumbre de la OTAN. Después de haberse ya arrodillado tras la cumbre de la OTAN, mejor dicho, aceptando un objetivo de un gasto militar del 5% de cada Producto Interior Bruto de cada país de los miembros europeos de la OTAN, ahora nos clavan, dicho en castellano puro, nos la clavan con otro 15% más lo que he dicho de cifras de inversiones directas e indirectas hacia empresas y compras de materias primas, gas natural licuado, fundamentalmente de Estados Unidos. La Unión Europea se comprometió en la cumbre de la OTAN de La Haya, recordar hace más de un mes, a que ese gasto, por mucha protesta que hubo de alguno de opereta, luego todos aceptaron a que parte de ese gasto, o la mayor parte de ese gasto, sería para ayudar a la industria armamentística de Estados Unidos, no para crear industrias o fortalecer las industrias armamentísticas de Europa, no para puestos de trabajo en Europa, sino para compraventa de equipo militar que, como dice Trump, 2.0 es el mejor equipo militar del mundo. Por lo tanto, hay que comprárselo a Estados Unidos y vosotros, europeos vasallos, tenéis que comprarlo con este 5% de vuestro PIB. Y aunque sea, como dice el señor secretario general de la OTAN, a costa de reducir derechos sociales de los ciudadanos en Europa. La amenaza se está convirtiendo, por lo tanto, en las relaciones bilaterales entre país, entre comillas, protector. Me recuerda más que un protector a un Macron. Macron, no Macron. Macron es el nombre, el galicismo que se utiliza, viene de Macron, el, el chulo, que extorsiona a las profesionales del amor, dicho así, o prostitutas, pues se está comportando como un macro, el señor Trump, no como un mafioso, porque el mafioso, al fin y al cabo, protege en última instancia a los que le son leales y fieles. Aquí no, aquí les explota cuan prostitutas el macro de turno, el chulo de turno. Y en este caso, el representante de los intereses de la élite de Estados Unidos, en este momento, el señor Trump 2.0, como en otro momento era el evanescente y casi fantasmal señor Biden. El acuerdo con Trump llega después, además, es que son formas que ya se han roto hasta las formas más básicas. Después de que Trump publicara en sus redes sociales, en Truth Social, hace unos veintitantos días, una carta en su propia red social dirigida a Ursula von der Leyen, informándole de que aplicaba un arancel del 30% de productos europeos si no se daba prisa. Si eso no es comportamiento de un Macron con su prostituta, que venga Dios y lo vea. Es decir, en una red social privada del señor Trump, pone una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dése prisa, que te aplico el arancel del 30%. Fiel vasalla acude al campo de golf mientras el otro descansa y entre descansos y masajes admite, vale, no el 30, no me claves el 30, clávame el 15. Así se ha implantado un nuevo patrón diplomático. Amenazas con los socios europeos. Cuesta caro ser socio de Estados Unidos. Y cuando se decía que Trump siempre se raja, Trump always chicken outs, lo que se circulaba en Washington con Taco, es la primera vez que Trump logra acuerdos en donde el Taco, el Trump always chicken outs, Trump siempre se raja, la que se ha rajado es la Unión Europea vendiendo a Europa. Hay países que están resistiendo, Canadá, Brasil, China, Rusia, por supuesto. La época del diálogo, de la multilateralidad, de las alianzas entre Estados Unidos y la Unión Europea, bloques, como tú has dicho al principio, con formas similares de concebir el mundo, ha dado paso a las amenazas y a las coacciones del macro
vuelvo a decir, no Macron, Macron, Macron o chulo de señoras profesionales de la calle, y eso es lo que se ha convertido Europa. Unas compras de energía por casi la mitad del consumo. Es decir, teníamos que ser independientes o no dependientes de la energía rusa. Admitimos que nos dinamitasen el gasoducto, el Nord Stream 2, pagado y propiedad en parte de países europeos, domiciliado la sociedad en Zug, Suiza, de capital ruso y de capital alemán y parte de capital británico en una parte. Eso se dinamita y mutis por el foro. Ahora resulta que la otra gran victoria de Trump, mejor dicho, Trump es el que da la cara de las élites de Estados Unidos, es que las élites vasallas nos estamos convirtiendo, perdonad, como la colonización con la doctrina Monroe de los países de Norteamérica como México, Canadá, de Centroamérica y de Sudamérica por parte de Estados Unidos, la Europa de la Unión Europea es la doctrina Monroe extendida al otro lado del Atlántico. El presidente ha hablado de 750.000 millones de dólares, es decir, 680.000 millones de euros, que los países europeos han de gastarse. La von der Leyen ha dicho que en 3 años, a 225.000 millones de euros por año, en comprar una energía que es 40% más cara que la que estábamos comprando. Esto, claro, evidentemente, si ya nos costaba protegernos del frío en el invierno y protegernos del calor con aire acondicionado en el verano, ahora vamos a tener que ponernos abrigos en casa y abanicos a gogó en el verano, para que la señora von der Leyen cumpla con ese reemplazo en el gas y el petróleo ruso por compras significativas de gas natural licuado, petróleo y energía nuclear de Estados Unidos. Y de donde decían los ecologistas y los Greta Boys y Greta Girls de la energía verde, verde que te quiero verde, porque ahora resulta que la energía es la energía del drill, baby drill, taladro, baby taladro, perforo, perforo, perforo y contamino. Una de las supuestas lecciones aprendidas de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin fue la excesiva dependencia energética de Rusia, nos hacían vender y nos hacían creer a través de todos los noticieros. El Nord Stream, repito, el gas barato para la industria alemana, que era, por así decirlo, el país estrella de la Unión Europea económicamente hablando, y además refugio de escargos de dirigentes europeos en Gazprom, como el ex canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, y toda una serie de obligaciones con Rusia a cambio de un crecimiento sostenido con una energía barata, saltó por los aires desde febrero 2022. Si unimos que ya la pandemia de COVID, unida a la guerra de Ucrania, hicieron a la Unión Europea consciente de todas estas dependencias y debilidades, cortar con la energía rusa e invertir en autonomía energética por la vía de las renovables no daba, se nos apagaba la luz. Todo esto ahora, con el acuerdo con Estados Unidos, todavía se pone más en cuestión. Es traer de otro continente, traer de un continente a otro, en vez de pasar por un gasoducto, por el mismo continente Eurasia, ahora se va a traer en barcos una tercera parte del consumo anual europeo. Es decir, una tercera parte de la energía que consumimos los europeos va a depender de un solo país, en otro continente. Esto no es una pérdida de autonomía. Esto no es una pérdida de recursos propios. Esto no es una apuesta por un itinerario de transición energética contrario a lo que se venía diciendo por los ecologetas y los Greta Boys y Greta Girls, porque se decía que teníamos que ser transición energética, acordaos, es que, y ahora vuelve a el drill, baby drill, energía de taladro, baby taladro. La firma de von der Leyen, sí, pero los otros 27 presidentes de los 27 países ninguno ha levantado la voz. En esa visita al campo de golf escocés, entre relajo y relajo, y del 30 te coloco el 15, no hay evidencia de ningún líder
si es que se puede hablar de líderes en la Unión Europea. Y quería decirte, para terminar en esta primera parte, que no solo es el 15%. Se nos olvida que el aluminio, el acero y el cobre, repito, aluminio, acero y cobre, siguen grabados o sujetos a una penalización o tasa del 50% para las importaciones a Estados Unidos. Es decir, no se aplica, y esto dice Ursula von der Leyen, que no ha podido lograrlo, es que no ha logrado nada. Si esta señora es una negociadora, yo soy un marciano. El acuerdo comercial, repito y termino, es asimétrico, avasallador, es vergonzoso y miembros de institutos económicos europeos, palabras que han dicho. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez, el lunes pasado en una entrevista en la televisión española, en la ONU. Resignación, es como lo que decían, es porque Dios nos lo da. Ahora resulta que Dios se llama Trump. Resignación, yo creo que es la palabra que define ahora mismo el acuerdo, con el intento de convencernos de que podría haber sido peor y por lo tanto debería satisfacernos. El economista Jesús Núñez, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, dice que no puede salir nada bueno, puesto que antes de que llegara Trump, el arancel que Estados Unidos aplicaba a la Unión Europea era del 4,8%. Y ahora tenemos, aparte del 15% y el 50% de esos tres productos que he dicho antes, un compromiso de compra de gas licuado de 750.000 millones en 3 años, otro compromiso de inversiones de 600.000 millones de dólares más en Estados Unidos por parte de inversores y empresarios europeos, un incremento del gasto militar de un 5% y los muy estúpidos, perdonar que utilice este término, de los líderes en Europa o líderes incluso empresariales, dicen, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, porque China le prometió al propio Trump, a Trump 1.0, hace años que iba a aumentar sus compras de manera significativa y luego no lo hizo. Pero es que China es soberana y la Unión Europea no es soberana, es enana, no soberana. Enana y vasalla, y sierva gustosa y comisionista. ¿El significado político del acuerdo? Pues que el consumidor norteamericano tendrá que pagar 3 veces más de impuesto por los componentes de automóviles y los automóviles fabricados, por ejemplo, en España, pero esto parece que no le importa al señor Trump. Trump, si quieres, me meto en el tema de el otro punto que quería señalar, cómo se está precipitando vía Trump la economía americana hacia una nueva crisis financiera. Y Eso te iba parece a que esto nadie preguntar. lo ve. Eso te iba a preguntar porque dije, bueno, y a pesar de todo este acuerdo, entre comillas, que en realidad es un acto de obediencia y es un acto de sumisión de Estados Unidos, a pesar de todo este, pues, gran negocio que hicieron, aún así Estados Unidos va rumbo a la crisis o está en crisis y va rumbo a la quiebra. ¿Cómo es eso posible, Javier? A ver. Va todo esto que se barrunta sobre la quiebra financiera. Y voy a tomar como base un estudio le sigo desde hace años y comparto casi al 100% casi todas sus tesis. Es un economista, es un field degree en economía de la Universidad de Princeton, es decir, no es ningún palurdo. Es codirector de política económica del Political Economy Research Institute llamado PERI, al cual sigo y suscribo. Le hicieron una entrevista esta semana que la he resumido en una publicación, plataforma de noticias en Estados Unidos llamado Verdad Fuera, Truth Out, haciendo honor, el nombre de la red social de Trump es Truth Social, aquí es Truth Out, Verdad Fuera. Y voy resumiendo en qué se basa y en qué me baso luego para irlo señalando. El sistema financiero, como todos sabemos, de Estados Unidos, ha estado siempre sujeto, porque es el sistema financiero del capitalismo desde sus inicios hasta el día de hoy, ha estado siempre sujeto a inestabilidad y a crisis. Eso nadie lo puede negar. Capitalistas y anticapitalistas. Hoy día, sin embargo, la nueva administración Trump, que defiende importantes reducciones de regulación, es decir, de regular
comprendiendo los sectores de las criptomonedas, en el cual, ya como hemos visto en este programa muchas veces, la familia Trump tiene un interés financiero mayor. Ya sabemos que hay moneda Melania Coin, Trump Coin, mañana será el del hijo, el del nieto y el del tataranieto. Hay un interés particular. El sistema financiero en Estados Unidos se está haciendo cada vez más vulnerable que nunca. Lo que plantea, y es lo que dice Gerald Epstein, que no tiene que ver nada con el otro Epstein, en esta entrevista en Truth Out. Resumo. Para Trump, el significado real de American First, América en primer lugar, es lo que yo he dicho y que me ha gustado ver que este señor también lo dice, el enriquecimiento personal de Trump, que yo le he comparado con una figura histórica en la Europa del siglo XIX, que era el rey de los franceses. Tras los Borbones vino un Orleans, el primo que presenció cómo le cortaban la cabeza al otro primo, luego se proclamó rey de los franceses. Cuando cayó Napoleón en 1830 y de 1830 a 1848, su política era la de enriqueceos, primeramente yo como rey burgués. Pues la política de American First, aplicada por este Trump 2.0, ya estamos viendo lo que es enriquecimiento primero de las familias, Trump y allegados, amigos y multimillonarios. En esta entrevista, el economista Gerald Epstein, gran especialista de finanzas y de banca, habla de la naturaleza cambiante del sistema financiero estadounidense con el Trump 2.0. Afirma que Trump está transformando el conjunto del sistema financiero en un Far West, en un lejano oeste o ciudad sin ley, de instituciones y de mercados sin ninguna regulación, desregulado. Tirando así las bases de lo que podría, o arrojándose, o sentando así las bases, estoy traduciendo, sentando así las bases de lo que podría ser o devenir una crisis financiera de una amplitud sin precedentes. Este economista tiene un libro que le recomiendo, siempre me gusta recomendar libros, que se llama Busting the Bankiers Club, Finance for the Rest of Us. Es decir, derribando el club de los banqueros, finanzas para el resto de nosotros. Ha sido publicado en enero del año pasado por la Universidad de California. Y su base es muy clara. Los banqueros, los grandes banqueros, evidentemente, hundieron el sistema económico mundial en el 2007. Casi hicieron lo mismo en el 2020, con la crisis pandémica. En ambas ocasiones, el gobierno de Estados Unidos salió al rescate de los bancos y les permitió mantener el control a costa de la ciudadanía. Pero eso sí, cada vez más desregulando. El paisaje financiero de Estados Unidos está en constante evolución. Estamos viendo la tecnología financiera, las llamadas fintech, la inteligencia artificial, la AI, el sistema bancario paralelo al sistema bancario tradicional y algo fundamental, la desregulación, que suscitan inquietudes en cuanto a la inestabilidad financiera y hacen temer una futura nueva crisis financiera. En efecto, como ha reconocido incluso The Economist, que ya sabemos que The Economist no es el manifiesto del Partido Comunista, es un vocero de los llamados mercados libres, de la desregulación y de la financiarización de la economía, ha publicado recientemente un artículo donde dice, el titular era, las finanzas estadounidenses desde siempre han sido excepcionales, pero ahora son excepcionalmente peligrosas. Hablando de la evolución del sistema financiero de Estados Unidos desde la crisis financiera del 2007-2008, le pregunta en la entrevista el periodista Polichroniu, le dice, ¿puede hablarnos brevemente y decirnos cuáles son los temores de este posible aumento de riesgos reales en la estabilidad financiera? Y responde Gerald Epstein, la gran crisis financiera del 2007-2009 afectó a millones de estadounidenses y tuvo un coste elevado para numerosas otras personas en cualquier parte del mundo. Muchos estadounidenses perdieron sus empleos, sus alojamientos, es decir, sus viviendas,
y asistieron a recortes brutales en los presupuestos de servicios públicos, tales como financiaciones para ayudas para escuelas, ayudas de salud, servicios de salud o servicios de guarderías. Como ha mostrado en este libro que recomiendo, el Busting the Bankiers Club, Finance for the Rest of Us, las raíces de la gran crisis financiera del 2007, 2008, 2009 se encontraron y se han visto cómo han sido o fueron por la desregulación financiera drástica que habían llevado a cabo anteriormente administraciones demócratas y republicanas, así como también gobiernos europeos, los cuales permitieron entonces que grandes bancos y su personal gerencial y mandos intermedios asumiesen riesgos considerables y obtuviesen ganancias importantísimas vía comisiones. Cuando los mercados se hundieron y fueron sacados del apuro a través de los bancos centrales y de los gobiernos, sin que ellos mismos y sus bancos tuviesen la mínima penalización, esto ya sentó un precedente. Se puede hacer esto una y otra vez más y cada vez más, porque siempre viene papá Estado y bancos centrales a salvarnos, salvan a estos, no salvan a la ciudadanía. Más precisamente, los banqueros y otros actores del sistema financiero, tales como las agencias de calificación o de rating, pudieron sacar partido de estos conflictos de intereses a gran escala con niveles de endeudamiento colosales y muchas veces ocultos vía eso que se llama apalancamiento financiero, es decir, inversiones con deuda, con endeudamiento, y luego aparte con productos financieros deliberadamente muy complejos y muy opacos para los clientes, para la clientela, y que tengo que reconocer, y procedo del sector financiero y bancario, que incluso eran para muchos compañeros de banca y de altas finanzas, para algunos de muchos compañeros, incluso tampoco comprendían este tipo de productos. Unido a que hubo mucho fraude, mucha corrupción generalizada, que quedaron ampliamente impunes debido, claro está, a esto que era sacarles del apuro masivo, como se fueron salvados ellos y sus instituciones a expensas de los contribuyentes y de la economía, como han mostrado otros trabajos, en este caso de otro economista, James Crotty, macroeconomista post-keynesiano, que murió en el año 23 y que tiene unas magníficas contribuciones a la teoría de la estructura social de la acumulación de capital, y que, claro, él siempre hablaba, es un keynesiano que defendía un Keynes muy avanzado, cuando dice que Keynes en la teoría general hablaba de que se tendría que tender a una socialización más o menos integral de las inversiones y a la eutanasia de los rentistas que no aportaban nada a la economía. Pues bien, esto no sirvió para nada. Las leyes de reforma financiera que se hicieron entonces, la llamada Ley Federal de los Estados Unidos, que se promulgó el 21 de julio del 2010 bajo administración Obama, POTUS 44, acordemos, ¿no? La ley de reforma de Wall Street y de protección al consumidor financiero, llamada Ley Frank and Dodd, por el nombre de los dos que la propusieron Barney Frank y Chris Dodd. Esta ley se ha ido vaciando ya con el Trump 1.0, se fue vaciando, es decir, nada de reformar Wall Street, nada de regular Wall Street y nada de proteger a los consumidores de productos financieros, ir vaciando la ley Dodd-Frank ya desde la primera presidencia de Trump, que digamos ahora con la segunda presidencia, donde ya no solamente son los grandes bancos, sino el papel cada vez más grande del crédito privado, esto es muy importante saberlo, en particular de las llamadas sociedades de gestión de activos, como por ejemplo, para que suene, BlackRock, es una sociedad de gestión de activos, o hedge funds, que son los llamados fondos especulativos, y los fondos de capital investment. El impacto todavía va a ser mayor porque la desregulación con este Trump 2.0 y eso que ha habido entre tanto, entre la crisis del 2007-2008, el casi hundimiento en el 2020 también de los valores bursátiles y empresariales con la plan pandemia, también hubo, recordar, en el 2022 una crisis bancaria, recordar la quiebra de bancos Silicon Valley Bank, Signature Bank,
el banco suizo UBS, pero todo esto no ha servido para que los actores financieros, la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos, no han salvado a los ahorradores, sino a los que son los que provocan estas crisis, a los incluso no solamente a este tipo de nuevos actores fuera de la banca de capital privado, sino además de ciertos, por así decirlo, aseguradores de deuda o de poseedores de instrumentos de deuda, también han sido salvados. Porque hablar de los mercados es hablar de unos pocos, no hablar de toda la ciudadanía. Todo esto no ha hecho más que empeorar a causa de las iniciativas de Trump 2.0. Y voy al detalle. La administración Trump y el Congreso republicano, con la asistencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y de ciertos demócratas, intentan abolir la casi totalidad del edificio de regulación financiera, como es esta ley de reforma de Wall Street y de protección al consumidor, ley cuyo nombre es Dodd-Frank, y también barrer el Consumer Financial Protection Bureau, la Oficina de Protección del Consumidor Financiero, que fue fundada también el 21 de julio del 2011. Eliminar esta Oficina de Protección Financiera de los Consumidores, colocar dentro de esta oficina, como si fuera un virus, a reguladores nombrados a dedo para hacerla implosionar desde dentro, para que estén a favor de desregular y nada de proteger los intereses de los consumidores financieros, sino proteger los intereses de la banca tradicional y de estos nuevos actores financieros que he nombrado antes, como las sociedades de gestión de activos tipo BlackRock, fondos especulativos y fondos de capital investment, de capital inversión. Se quiere eliminar también este despacho o oficina de protección financiera del consumidor y, por lo tanto, entramos en conflictos cada vez más grandes de intereses entre el gobierno, que tiene que legislar para todos los ciudadanos de una nación, y los grupitos de amigos y de interesados y de apoyadores de campaña del presidente de turno. Y estamos creando, por lo tanto, un fuerte aumento del endeudamiento, del apalancamiento en el sistema, que está creando además riesgos de fraude, tapando riesgos de fraude y de corrupción. En otros términos, está transformando el sistema financiero de Estados Unidos en un sistema financiero oculto, opaco, es decir, en un sistema que escapa ampliamente a la vigilancia y a la regulación, porque la vigilancia y la regulación es para proteger a los inversores y ciudadanos de estos que compran estos productos financieros. Por eso es un capitalismo por desposesión. Ahí te chupo, te absorbo lo que tienes hasta el último penique. Un sistema de crédito privado que es un Far West, es decir, un lejano oeste o un sálvese quien pueda en instituciones vaciadas y en mercados no regulados. El mercado de crédito privado ha explotado estos últimos años, poniendo en causa o superando a los mercados de préstamos tradicionales. Como hay un estudio, voy a apuntar algunos detalles solamente para ir terminando, un estudio de la Universidad de Massachusetts, Amherst, de una profesora Leonore Paladino, profesora asociada del Departamento de Economía y de la Escuela de Políticas Públicas, miembro de otro instituto que también sigo, que es el Instituto Roosevelt. He dicho que era de los pocos presidentes de Estados Unidos que hablaron en nombre de todos y todas la ciudadanía, el presidente Roosevelt, y asistida Leonor Paladino por Harrison Karlevich, también de la misma Universidad de Massachusetts, Amherst, hablan cómo ha habido un crecimiento del crédito privado en los mercados financieros, ha pasado de alcanzar el volumen de fondos privados casi a triplicado en el curso de los últimos 10 años, para llegar a la cifra de 26.000 millones de dólares en activos brutos contra 23.000 millones de dólares en el sector bancario comercial. Fijaos en qué niveles estamos moviendo la gran bola. Estos fondos comprenden la utilización de los fondos de pensiones privados y de los activos de compañías de seguros que invierten
a través de estos préstamos privados y que son gerenciados a su vez por sociedades de crédito privadas y sin control, como son las llamadas sociedades de gestión de activos, en inglés las Asset Management Company, que de vigilancia tienen lo que un zorro en un gallinero cuando no está ni el granjero ni los perros del granjero. Por lo tanto, los grandes sectores bancarios ya estaban desregulándose y vaciándose esta ley Dodd-Frank. Ahora entran nuevos actores privados y entran nuevos productos y nuevos, como el tema de las criptomonedas, a desregular todavía más el mercado y a crear este riesgo que, repito, en este número de The Economist, ellos mismos alzan la voz de alarma. Y repito, The Economist no es el manifiesto del Partido Comunista, ojo. Y The Economist no es tampoco un liberal social, para nada. Hablan de que estas advertencias las contraatacan diciendo que estas innovaciones financieras, también se hablaba así antes del 2007-2008, estas innovaciones financieras ofrecían ventajas a los clientes y a la economía en su conjunto. Todo esto es falso, señores y señoras. Los paquetes de activos bien gerenciados, como dicen, son menos performance que los fondos basados en índices que se compran simplemente o compran una parte o segmentos de los mercados financieros. Y ya de por sí hay un riesgo allí. Imaginaros, estos paquetes de activos gerenciados por sociedades de gestión de activos no controladas es una merienda de un zorro en un gallinero. Las formas de colocación de capitales más complejas conllevan, arrastran una tendencia a tener más gastos, más elevados, menos liquidez y más riesgos. Pues bien, Trump y los republicanos del Congreso, con la ayuda de ciertos demócratas, que curiosamente estos han sido elegidos antes de las campañas, por así decirlo, antes de presentarse a las campañas, y antes, en un segundo momento ya, elegidos para presentarse a las elecciones de noviembre pasado, porque los grupos a favor de quitar la legislación a las criptomonedas han ido financiando a no solamente a los candidatos que se podían presentar a las elecciones, sino a los que luego se han presentado y les han seguido alimentando, y ahí están políticos republicanos como ciertos políticos demócratas. Y por lo tanto, para beneficio, luego después esta desregulación de las criptomonedas, de Trump, de su familia y de toda la cuadrilla o caterva de multimillonarios, de políticos republicanos y de ciertos demócratas. Quieren colocar criptomonedas y activos en el centro del sistema financiero de Estados Unidos, de tal manera que los capitalistas ahora tecnológicos, como Elon Musk, antes, durante y después, y toda su cohorte, aunque no estén en el gobierno, nunca ha estado en el gobierno formalmente, hay que decirlo también. Doge era una especie de ovni que estaba ahí, no controlado por ningún sitio. Y luego Trump, él mismo, son las piedras angulares, los pilares de esta transformación y de esta puesta en riesgo con esta desregulación y de imprimir dinero para que las empresas de las tecnologías, las empresas de la tech, sean también creadores de dinero en el mismo nivel que la Reserva Federal y los bancos. Y a esto lo llaman libertad, y a esto lo llaman beneficio para la ciudadanía, porque hay dos leyes, además, que se están tratando en Estados Unidos. Y termino con este apartado ya. La ley Genius y la ley Clarity. La ley Genius acaba de ser adoptada por el Senado el 18 de junio. 18 demócratas, evidentemente los que han pagado la campaña a favor de que dijeran esto y de que se pudieran presentar antes como candidatables, 18 demócratas también han votado en su favor. Pone a la luz los gastos colosales de las sociedades de criptomonedas y de sus lobistas. Repito lo que he dicho antes. Esta ley Genius saca a la luz cómo antes de las elecciones primarias, para vencer los demócratas que eran anticripto, los han desplazado a los anticripto demócratas y a los republicanos que quedasen anticripto. Les han apoyado en las elecciones primarias
y después les han apoyado en las elecciones de republicanos y demócratas pro cripto. Estos lobistas pro cripto, a través de esta ley Genius, se ve realmente lo que cuesta las corruptelas de la llamada democracia de los Estados Unidos. En suma, las políticas peligrosas Qué de Trump, terror. las políticas sí peligrosas de Trump están hundiendo o preparando a la economía de Estados Unidos hacia un caos o hacia un impacto negativo luego en las economías mundiales. Y como dice Juan Antonio Montesino, profesor también de economía de la American University y miembro también del Roosevelt Institute, en su obra Overcharged, The High Cost of High Finance, que es la sobrefacturación, el coste elevado de la altas finanzas, este tipo de sistema financiero no llega a proveer servicios financieros para los trabajadores, ni para las pequeñas empresas, ni para los hogares, ni para las comunidades. Solamente provocan crisis financieras en los sistemas financieros que además cuestan luego después millones de miles de dólares a los contribuyentes por estas malas gestiones no controladas, no reguladas. ¿Y qué se puede hacer frente a estas políticas irresponsables? Luchar. Pero creo que la lucha es la del oso panda dormido, tal como está el mundo. Y terminaría diciendo lo que quería decir muy rápido, porque nos tenemos que meter en la pintura. Es eso que quería tratar en el tercer punto, que lo voy a tratar rápidamente. ¿Por qué Ursula von der Leyen y la Unión Europea hacen la guerra a los trabajadores? Pues la cuestión de los trabajadores ya está olvidada de las agendas de la Unión Europea y de los programas de trabajo de la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, desde antes de Trump 2.0. Y que no vengan diciendo que ahora están presionados por Trump 2.0 para olvidar a las pequeñas y medianas empresas y para olvidar a los trabajadores. Ya antes de Trump, alto y claro, políticos europeos y políticos de la Comisión Europea se estaban cargando lo poquito que había de la agenda social. Y digo poquito porque las instituciones europeas realmente no nacieron para defender a los trabajadores, defendieron para la libre circulación de capitales y de empresas y por ende, durante los años 50, 60 y 70, un poquito caía de protección de legislación social para los trabajadores. Pues bien, eso ya va a ser historia. Von der Leyen, en la entrega de nuevas, en su reelección, von der Leyen 2.0, en su reelección y en su entrega de nuevas carteras de la Comisión, cuando nombra a la comisaria, a la vicepresidenta de la Comisión Europea, comisaria de capacidades, educación, empleo de calidad y derechos sociales, la exdiputada de Rumanía, Roxana Mințatu, en septiembre del año pasado. Recordemos, la reelección de von der Leyen ha tenido tanto al Partido Popular Europeo como al Partido Socialista Europeo y a los liberales y a toda una caterva de grupos mayoritarios a favor de la reelección de von der Leyen. Economía de guerra sí, economía social nada. Porque en el rol de esta cartera que ha dado a esta, no habla ya de trabajadores, habla de capital humano en Europa. Y el capital ha reemplazado a la fuerza de trabajo en los discursos públicos de la Unión Europea y en las arquitecturas institucionales de la Unión Europea. Von der Leyen ha definido esta cartera de Mințatu como recursos humanos, competencias y anticipación. No habla ya de derechos sociales, no habla ya de empleos de calidad ni de anticipación. Habla, repito, de recursos humanos, competencias y anticipación. Nada ha cambiado. El programa de la Comisión no ha sido modificado porque, según el Índice Mundial de Derechos este año 25, un estudio anual de las violaciones de derechos de los trabajadores, muestra cómo Europa registra niveles los más malos en violación de derechos de trabajadores desde la creación de este índice en el 2014. Es decir, estamos empeorando en derechos de trabajadores, derechos de precarios, derechos de asalariados machacados y de falsos autónomos que no dejan de ser asalariados
sin tener un contrato de trabajo con su vinculación exclusiva con una o dos empresas. La Comisión quiere ignorar esta situación alarmante. En el pasado mes de febrero adoptó un programa de trabajo que detallaba por primera vez desde el 2019 no va a haber ninguna legislación social en la agenda de la Comisión Europea. Ya lo dijo de todas las maneras esta Unión Europea militarizada, como yo vengo diciendo. La OTAN se ha hecho con la Unión Europea, o mejor dicho, la OTAN ha descubierto que la verdadera faceta de la Unión Europea era ser un instrumento del Estado, de las élites de Estados Unidos. Al principio de este año, en una cumbre de la OTAN, el secretario general Mark Rutte, que sepamos, este Mark Rutte es ultraliberal, del liberalismo conservador y del ultraliberalismo económico, de ese partido que llevan todos el nombre de Volks, de Partido Popular, Volkspartei for Freiheit o Freiheit and Democracy, es decir, Partido Popular por la libertad y la democracia. Libertad para unos pocos y democracia para el capital. Pues bien, dijo a principios del 25 que el aumento de gastos militares implicará, y lo dijo claramente, una reducción de los gastos sociales. Y ni políticos demócratas cristianos, ni políticos conservadores, ni políticos liberales, ni políticos socialdemócratas, ni políticos socialistas dicen mu. Bueno, sí dicen mu como las vacas. Dicen que sí a todo lo que se les impone. El pecado original, y voy terminando, de la Unión Europea, promover, como decía, la coordinación económica neoliberal, olvidándose de las políticas sociales, ahora se acelera y se perpetúa con von der Leyen, que lo lleva a un grado nuevo y más extremo. La Comisión dice que no tiene competencias para tratar las cuestiones sociales, pero sí para imponer unos créditos de guerra y unos gastos de guerra a cada país, que tampoco tiene competencias, pero para eso sí. Para eso sí, en la cumbre de inteligencia artificial que se tuvo en París recientemente, von der Leyen declaró que la inteligencia artificial comienza apenas a ser adoptada en los sectores claves de la economía europea. Sobre este punto, Europa dice deberá hacer esfuerzos. Europa tiene que ganar, bla, 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 bla. Pero ¿estarán de acuerdo los trabajadores y ni se les nombra y ni se les consulta? Se están desregulando los derechos sociales. Se están teniendo ya ni paquetes para derechos sociales, con von der Leyen y el señor de la OTAN casi mandando a la von der Leyen como si fueran instituciones que una se entremete como si tuviese derechos sobre la otra, eh, va la directiva, pongo el ejemplo y termino. Una directiva que se decía directiva del deber de diligencia en materia de desarrollo sostenible para las empresas, con una sigla D, cuatro veces D, cuyo objetivo era hacer que las empresas fuesen más responsables en el impacto sobre los derechos de los trabajadores, los derechos humanos y el entorno en las cadenas de trabajo, recibió su aprobación en el año pasado, 2024. Todo esto des, cuando habían pasado 11 años de la catástrofe, acordados del Rana Plaza, donde murieron trabajadores, 1.100 muertos para empresas europeas que se saltaban los derechos humanos y derechos sociales por el Arco del Triunfo. Pues bien, 11 años después se hace esta ley. Pues bien, ahora resulta que se las está dando retrasos para que en vez de ponerse en funcionamiento esta directiva, para que esta directiva sea aplazada en un año, 2 años o quién sabe cuándo para nunca. Es la revolución o la contrarrevolución de la desregulación. Y en este triángulo siniestro llamado de Weimar, Alemania, Francia, Polonia, con los gobiernos de Alemania, Francia, Polonia, alianza regional desde el año 91, Merz, Macron y Tusk, lo único que quieren hacer es pensar para una parte de la población minoritaria, como es la gran empresa y la gran industria militar, y olvidar lo propio acordado en directivas de la Unión Europea. Terminaría diciendo que es una batalla global por la tecnología que marca la geopolítica del futuro, y en estos imperios digitales y geoestratégicos militares, el que paga el pato es el ciudadano medio y trabajador
y evidentemente los derechos sociales y las protecciones sociales. No es que venga ahora Trump a presionar. Esto ya antes de Trump ya se decía, y como ya he dicho, esta ley y este plan de rearme de Europa se hizo antes de que llegase Trump a la presidencia. El plan Rearm Europe, esto ya se hizo a favor de este rearme por encima de los derechos sociales. Porque yo digo, si se pueden saltar, como ya he explicado muchas veces, los procedimientos que se pusieron de regular cuánta deuda pública y cuánto déficit público desde la crisis del 2007-2008, que se marcó para hacer programas de ajuste presupuestario, ahora esos programas, si se trata de gasto militar, no se tienen por qué aplicar así. Pues que se aplique lo mismo en derechos sociales. Yo no digo que se invierta, bueno, estoy en contra de la inversión en armas, pero incluso admitiendo que vamos a invertir en estas armas porque nos hemos vuelto todos locos y somos vasallos abotargados y sumisos de los Estados Unidos. Pues con el mismo criterio contable de que esto no es deuda pública ni déficit público, que también se alargue el brazo de la Unión Europea endeudadora y endeudada hacia los derechos sociales y económicos. Porque si no estamos ante un robo de ladrones de diligencia. El robo es la palabra clave, ¿no, Javier? El robo, no solo la sumisión, no solo el vasallaje, sino prácticamente también el robo, porque yo pensaría que Úrsula no fue a tocarte a tu casa y te dijo, oye Javier, ¿estás de acuerdo que hagamos esto, no? Ni a los ciudadanos, ni a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues no es por sus pistolas, sino es para favorecer a su pequeña camarilla, su pequeña élite, que también está Y además eso, llena de favores, ¿no? Y presionada por pagar. Así que, bueno, qué terror. y eso, Roberto, que a Úrsula la podría decir algunas palabritas en alemán, pero no creo que la Uy, pudieran gustar. uy, pues Entonces, por eso yo creo que a Ciudadanos, a sus casas ni va, ni la votamos, y encima nos impone, sin contar con nosotros, obligaciones y sumisiones que a ella sola y a su caterva les beneficia. Por eso los dos cuadros de hoy. a ver, vamos a la hora. Son dos cuadros. El primero, ambos van a ser el mismo cuadro, bueno, mejor dicho, no es el mismo cuadro, son dos cuadros de Francisco José de Goya y Lucientes. El primer cuadro, este que estamos viendo, es un cuadro que pertenece a la etapa rococó de Goya. Es decir, vamos a ver una evolución en esto que vamos a ver, Asalto a la diligencia, y el otro cuadro, Asalto de ladrones. Este primer cuadro, Asalto a la diligencia, pintado para la quinta o casa de recreo o palacio de recreo llamado en Madrid El Capricho de los Duques de Osuna, es un cuadro de 169 centímetros por 127 centímetros, pintado, es importante las fechas por los acontecimientos históricos, en 1787. Predominan, como veis, los tonos pastel, azules y verdosos del llamado estilo rococó. Esta pintura, ambas pinturas, esta y la que voy a mostrar después, pertenecen a colecciones de importantes filántropos millonarios españoles. Esta pertenece a la colección de Alicia Koplovich, multimillonaria española. Es la según la revista Fortune, es la 18ª fortuna española. Solamente tiene en torno a 1.800 millones de euros, nada más, en patrimonio neto. Hay otros por encima de ella. En esta pintura se está ocultando la violencia del suceso, porque vemos el paisaje, los tonos pastel azules verdosos, se ve mucho, se está ocultando la violencia del suceso cruento, como nos están ocultando las violencias de estas leyes desreguladoras actualmente. Queda marginado el suceso del robo y de la muerte al quedar el cadáver. Si bajamos el cuadro hacia abajo, vemos el cadáver en el ángulo izquierdo, inferior izquierdo. Pero antes hemos visto esos paisajes. La escena principal muestra a los ladrones inspeccionando el botín. La muerte
no tiene la fuerza que va a tener luego en el cuadro que vamos a ver. El pueblo que deja de actuar con diligencia, el pueblo que deja de actuar con diligencia, de ahí la diligencia, ante los abusos, ante las violaciones, las vejaciones y el robo de los poderosos encumbrados en el poder, estas élites del vicio y del latrocinio, donde vemos como un hombre apunta un esbirro del poder de estos fascinerosos con una escopeta, encumbrado en la diligencia, en la falta de diligencia, apunta a otro, que para mí es Juan Pueblo, que yace tendido muerto. Pero en este cuadro, Juan Pueblo se deja ocultar, es la escena cruenta, a través de estas leyes antipopulares, antisociales, de estos recortes de derechos y garantías, de este ambiente rococó de tonos pastel, azules y verdosos, de que todavía nos quieren hacer ver unicornios en el jardín. Aquí no vemos esto, vemos la muerte en un plano muy escueto. El resto de la banda, los políticos, funcionarios cómplices del latrocinio, está desvalijando a los viajeros, a los ciudadanos, que han perdido la diligencia de escrutar, supervisar, reclamar a sus políticos. Pasamos del asalto a la diligencia, 1787, a la otra pintura, Asalto de ladrones, y veréis el contraste. En Asalto de ladrones, aquí la muerte violenta ocupa el centro del cuadro. No hay dispersión de intereses en dos grupos, paisaje o ladrones desvalijando. Aquí vemos la muerte como tal, es el resultado final. Esta es una pintura posterior, la anterior era de 1787, esta de 1793 o 94, pertenecía a la aristocracia, a los condes de Adanero, pasó por distintas manos y ha caído en la colección privada de otro millonario español, Juan Abelló Gallo, cifra su fortuna Forbes solamente en torno a 2.200 millones. Hablo de Forbes 2024 porque son fortunas netas que se mueven para arriba y para abajo, de una lista de 100 personas ricas. Este ocuparía el lugar, si la anterior era el 18ª, pues esta, o no sé, el 14º. Aquí vemos que predominan los tonos ocres y tierra. Ya no es pintura rococó, es pintura es una pintura más pequeña de 50 centímetros por 32 centímetros, pintada al óleo sobre hojalata, y es pintura romántica, y si soy purista en arte, prerromántica. Como sabemos, Goya experimentó muchos estilos. Pasó del rococó al neoclasicismo. Experimentó con el prerromanticismo antes del movimiento, existencia de tal movimiento romántico. Incluso tiene pinturas preexpresionistas antes del expresionismo que existiese. Las pinturas negras de Goya son preexpresionistas, anticipa el expresionismo. Y también pinturas preimpresionistas, como la lechera de Burdeos, que parece que está pintada a puntilladas, como las pinturas de los impresionistas, que son del siglo segunda mitad del siglo XIX. En esta pintura vemos, por lo tanto, en estos tonos oscuros, ocre tierra, la muerte violenta ocupa el centro del cuadro y vemos claramente el resultado final a que conlleva estas políticas. La matanza, desregulando y permitiendo los abusos, la matanza de la población, de la ciudadanía. Por lo tanto, si vemos estos dos cuadros, quería hacer traer justamente cómo dos cuadros de Francisco de Goya pueden reflejar cuando el pueblo no es diligente ni sabe proteger sus intereses porque se cree en un mundo de tonos pastel, azul verdoso, rococó, donde todo el mundo vive en el mejor de los mundos posible, o es lo que hay, o es lo que resignarse, poco a poco te van quitando el pan, el agua, después de haberte quitado el trabajo, después de haberte quitado la escuela, la casa y la salud. Así que espero que con estos dos cuadros
de Francisco de Goya de 1787 y 1794 nos sirvan de parábola de lo que se nos viene encima con Trump 2.0, pero ya desde antes de Trump 2.0. No echemos todas las culpas a Trump 2.0 cuando la propia Comisión Europea, von der Leyen 1.0, ya estaba haciendo de las suyas con sus programas de desregulación. Pues solo para empezar, que es una cumbre, es una reunión de Estado y no se reúnen ni siquiera en el territorio de ambos, ¿no? Oye, nos vemos en Escocia, en mi campo de golf, y la von der Leyen tiene que agachar la cabeza y viajar a Escocia, a un país que además se salió de la Unión Europea. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, Qué pero bueno. paradoja. Y yo no sé si von der Leyen es golfista. No quiero decir nada más que si lo mismo fue para jugar al golf. Fue golfista y fue con otro golfista. Y los dos golfistas se entendieron perfectamente. A expensas de la ciudadanía, de las pequeñas, medianas empresas y de los autónomos. Pues Javier, muchísimas gracias. Gracias por esta clase magistral, llena, llenísima de datos. Así que, pues un abrazo y felicitaciones como siempre. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí, por pertenecer a este círculo de reflexión, de análisis, de investigación, de crítica y sobre todo, pues de profundidad para tener un pasito, un centímetro un poquito más, un mundo mejor. Muchas gracias, Javier. Nos vemos, hermano.